Está con nosotros el diputado Manuel Canedas. Manuel. ¿Cómo estás, Ángel? Muchas gracias por la invitación. Bien, bien, ahí andamos. Agotado, ¿ah? Un poco cansado, sí. Los días deben estar siendo cortos, además, sí, para todo lo que hay que hacer. Sí, ya estamos en la recta final. Hubo, digamos, un poco la tregua, que no fue tan tregua del carnaval, y bueno, ya estamos en la última parte de la campaña. Sí. A ver, 34 años, licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid. Has tenido la maestría en Gobierno y Administración Pública en el Instituto Universitario de Investigación de Ortega y Gasset. Tienes un bagaje de conocimiento interesante que de pronto en algún momento viniste, lo compartiste acá, estuviste haciendo mucha investigación, estuviste haciendo mucho trabajo y de pronto hoy eres diputado por el Movimiento al Socialismo. ¿Cómo ha sucedido todo esto? Bueno, yo al terminar el colegio me fui a vivir a España, viví mucho tiempo allí. Primero empecé estudiando Derecho, luego me cambié de Ciencias Políticas. Ya en la Facultad de Ciencias Políticas, con el grupo de compañeros y de amigos que hice allí, cuando ya éramos, digamos, un poco más grandecitos, cuando ya estábamos en tercer, cuarto curso, ya los proyectos de investigación que íbamos teniendo, intentábamos siempre vincularlos con América Latina, en particular con Venezuela, Ecuador y Bolivia, obviamente en mi caso personal también por la relación con mi país, y desde el 2007, 2008 ya venía casi cada año intentando siempre encontrar alguna excusa. Al terminar el máster yo también tenía clara la idea de volver a Bolivia, entre otras cosas, digamos, para hacer la tesis doctoral, que al final nunca hice, y porque tenía como la sensación de que no quería que pase todo el proceso, digamos, de cambio y con Evo Morales al mando, que yo pase fuera y que lo vea siempre. Igual la mayoría de mis amigos han sido y son opositores al gobierno y siempre me decían como, bueno, ya vas a ver cuando vengas que la cosa no está tan bien. Entonces era igual una especie así como de reto personal. Entonces al retornar aquí empezamos con un programa de televisión en ATV que se llamaba Esta Casa No Es Hotel en septiembre de 2012, sí, que funcionó, claro, yo creo que bastante bien. Susana sigue presentándolo. Por ahí pasaron pues Tuto Quiroga, Álvaro García Linera, el presidente Morales, Samuel Dore Medina, y también tuvimos un periódico con unos amigos que se llamaba El Desacuerdo, que duró más o menos 2 años, que escribían muy buenos amigos, gente bastante variada, gente inteligente, no sé, desde un Diego Ayo y un Fernando Molina, hasta un José Luis Exeni, un Armando Ortuño. Entonces estamos muy felices, ambos proyectos terminaron, y cuando yo estaba preparando un programa de entrevistas justo con Paola Hinojosa, que trabaja contigo. Sí, sí. Era una de las personas con las que íbamos a preparar un programa de entrevistas, ya a hacer las entrevistas solamente yo. Se cruzó en medio la invitación a candidatear en las listas del Movimiento al Socialismo y me lo pensé un poco y acepté la invitación. Qué bien. ¿Y cómo fue esto de antojarte hacer periodismo? Es que en realidad con mis amigos en España, con Pablo Iglesias, que ahora ya es bastante popular sí, por el partido conocido, por Podemos, con Pablo, con Íñigo, con Juan Carlos, a finales de 2010, a iniciativa de Pablo, se le ocurre a Pablo montar un proyecto televisivo muy modesto en un canal pequeño de Madrid, en Telecá, el programa La Tuerca. Entonces yo participaba en el programa, alguna vez lo presenté cuando Pablo no podía, y yo tenía como labores de guión y demás. La cosa es que varios amigos en Bolivia veían el programa, que se podía ver por internet. Y al llegar aquí, una de las primeras cosas que planteamos con unos amigos es intentar hacer un programa de televisión, siguiendo un poco el esquema de La Tuerca, aunque luego cambió, y así empezamos en la tele. Mira. ¿Cómo se siente Bolivia en esos años en los que empezaba a suceder este proceso de cambio y hasta antes de que te vengas? ¿Cuál es la sensación? ¿Cómo sientes tú Bolivia desde tu mirada exterior en relación a, por ejemplo, cómo se comportan países de primer mundo? ¿Estábamos en esa línea? ¿Hemos ido caminando en esa línea? Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que no es, ¿sabes? Salvo que seas un irreductible opositor, yo tengo muy buenos amigos en la Asamblea Legislativa que son asambleístas de la oposición, y en general, desde luego, muchos en privado, pero incluso alguna parte en público, te van a reconocer que estos 10 años estás bastante mejor que el país que teníamos antes. Yo creo que eso tienes que ser realmente muy convencido de una visión muy negativa de las cosas para no reconocer
que Bolivia en líneas generales está mejor hoy. Yo creo que simplemente viendo la foto que tienes de la Asamblea Legislativa, evidentemente es un parlamento mucho más representativo de lo que era antes, y en buena medida es gracias al MAS, gracias a que la gente depositó su confianza en el MAS, ni siquiera solamente gracias al MAS, que tienes un abanico tremendamente plural y enriquecedor de lo que es la Asamblea, de lo que es el país en la Asamblea. ¿Cómo se veía Bolivia afuera? Pues yo creo que incluso estando lejos, todos compartíamos la incertidumbre de 2003 a 2005. Yo también compartí, digamos, me imagino que como muchos bolivianos, la relativa esperanza del gobierno de Carlos Mesa. Yo aprecio mucho a Carlos, lo conozco hace mucho. También compartí la decepción del gobierno, que no fue un buen gobierno, más allá de la coyuntura, y es una cosa que habría que analizar, a pesar de las capacidades de Mesa. Y yo creo que luego todos, también la mayoría de los bolivianos, cada vez que van a las urnas, compartían la esperanza del gobierno de Evo Morales, que como cualquier ejercicio práctico de política, cumple ciertas cosas, no llegas bien a algunas tareas, pero yo, mientras estaba afuera, estos amigos que me retaban y me decían, ya cuando vuelvas a Bolivia vas a ver que la cosa no es tan así, yo honestamente he vuelto y estoy contento, digamos, ¿no? Es un reto grande, hay muchas tareas que hay que cumplir después de una década. Yo creo que grandes cosas se hicieron y ahora hay que ser capaces de dar respuesta a nuevas demandas, pero en líneas generales yo creo que los bolivianos lo expresan así cada vez que van a las urnas, están medianamente satisfechos con la ruta que tiene el país, y una cosa medio inédita que un presidente a 10 años de gobierno tenga una aprobación tan elevada es que te muestra que la gente está más o menos contenta. Claro. Mira, me has lanzado un tema que te lo dejo picando para el próximo bloque. Me tengo que ir a un corte y voy a desarmar con esto el hermoso guión que me ha preparado mi productora, y es el hecho de que, claro, el 2005, el 2006 nosotros teníamos una agenda, queríamos hacer una asamblea constituyente, queríamos que se nacionalicen los hidrocarburos, queríamos ver políticas que realmente vayan y encaren definitivamente a garantizar los derechos de toda la población, y de alguna manera, como tú dices, salvo que seas un recalcitrante opositor, esto ha sucedido. Pero hacia el 2020 y luego hacia el 2025, como plantea el referéndum del 21 de febrero, ¿qué paradigmas nuevos podemos acariciar los bolivianos? ¿Qué sueños nuevos? ¿Qué expectativas nuevas? ¿Qué nuevas demandas tenemos en agenda para realmente creer que vale la pena proseguir hasta el 2025? Te dejo esa pregunta, me voy a ir a un corte, enseguida retornamos con mucho más. Segundo bloque de La Comunidad Decide. Hoy estamos con Manuel Canelas, diputado por el Movimiento al Socialismo, pero además de verdad una persona que en la formación académica y todo tiene un montón que dejarnos, por lo tanto les pido y les sugiero por favor que vean atentamente la entrevista. Entonces, Manuel, nos habíamos quedado con una pregunta. ¿Cuáles son los paradigmas que quedan después de haber ganado tanto? Yo lo que creo, digamos, es, primero, los bolivianos nos pusimos retos muy grandes, acordes con las ambiciones y la crisis que tenías en ese momento de 2003 a 2005. Ya lo decías tú bien, ¿no? Eran retos muy grandes, que era una asamblea constituyente, una nacionalización de los hidrocarburos y una participación de la mayoría indígena en pie de igualdad. A mí siempre me gusta, digamos, como recordar, claro, el Parlamento Nacional de antes no era muy difícil de ver que los parlamentarios de los 90 vivían en 3 barrios de La Paz, en 2 barrios de Cochabamba y en 2 barrios de Santa Cruz. Ahí se terminaba la pluralidad. Yo creo que ahora tienes, digamos, una asamblea, fruto de una asamblea legislativa, fruto de una asamblea constituyente, tremendamente diversa y tremendamente rica. A pesar de que fue larga y costosa, yo creo que la Asamblea Constituyente consiguió un nuevo pacto social más inclusivo, con actores marginados ahora en condiciones de igualdad, y una cosa que hay que rescatar, que se hizo sin altos grados de violencia. Yo creo que las condiciones en Bolivia estaban dadas para que haya un enfrentamiento de envergadura, ¿sabes? Porque la estructura tenía marginada a la mayoría de la gente. La nacionalización de los hidrocarburos también enmendó una cosa que tus burguesías nunca habían logrado. Entonces, yo creo que en ese momento, 2005, 2009, cumpliste, como dices tú, las grandes tareas. Entonces, una vez que se pasa la épica y una vez que tu gente vive en un país más normal, porque en Bolivia vivir en un país más normal, el 2000 era revolucionario. ¿Sabes? El 2000 era revolucionario que un indígena
pueda ser un ministro que no sea el Ministerio de Asuntos Campesinos, porque esa era casi la cartera que se había creado. O era totalmente revolucionario el 2000 que hayan más diputadas que diputados, que es lo que tienes hoy. Entonces yo creo que cuando ya vives en un país más normal, los retos y los sueños son de algún modo un poco más normales, ¿sabes? O sea, ahora la gente que tiene condiciones para que sus hijos estudien en la universidad, que es un montón de hogares que por primera vez pueden hacer que sus hijos estudien en la universidad, lo que quieren es una educación de calidad y seguramente un primer empleo de calidad. Lo que también quieres es una sanidad. Antes estaban excluidas las mayorías sociales del país, que no podían ni quejarse de una cola, porque simplemente no podían acceder a, digamos, a una infraestructura hospitalaria. Ahora lo que tú como Estado y como gobierno tienes que asegurar son condiciones de salud óptimas, ¿sabes? Y ahí hay mucho por hacer, no solo en infraestructura, sino en recursos humanos, digamos, educación, salud, y por supuesto justicia. Lo que ahora nos toca a nosotros como proyecto de país, porque a día de hoy yo creo que es el único proyecto de país que existe, y no es una cosa necesariamente buena que es el único proyecto de país, pero yo creo que es como están dadas las cosas, es construir esta institucionalidad que te asegure que esas condiciones de igualdad logradas en el momento épico puedan, digamos, reproducirse, ¿sabes? O sea, que no sea solo que cumpliste la épica fruto del impulso, de la ambición y de un liderazgo claro de Evo, sino que ahora seas capaz de dotar de recursos y de carne a esa institucionalidad que te va a asegurar que este ascenso no sea un ascenso momentáneo, que estas condiciones mejores de la gente el 2016 que el 2006 se reproduzcan en los hijos, en los nietos y demás. O sea, yo creo que es el reto, que es un reto seguramente más complicado que el anterior, mucho menos romántico, porque yo creo que ya se acabó un poco el impulso de la épica. Pero estas épicas que además de alguna manera han marcado a la región, pero luego te das cuenta que Venezuela, Argentina, Brasil empiezan a como decirles un hasta ahí. ¿Crees que generan un contexto especial en Bolivia? ¿En Bolivia es posible continuar con esta dinámica? Lo que pasa es que te muestran, digamos, retos que los gobiernos progresistas en otros lugares no fueron capaces o de leer bien o de darle buena respuesta. Porque lo que está claro es que si tú piensas que has cambiado la sociedad boliviana para mejor, las demandas de la sociedad boliviana en 2015 no son las mismas demandas de 2005. Entonces tú no puedes intentar responder a lo que ahora te pide la gente en 2015 con los mismos argumentos, con las mismas interpelaciones y el mismo discurso de 2005, porque ahí hay un error, ¿sabes? O sea, además en este país han pasado, por ejemplo, por decir uno de los temas que son como unos retos transversales a los gobiernos progresistas. Las clases medias, parasitarias y acomodadas a la clase política de la democracia pactada, eran el adversario del gobierno popular. Ahora las clases medias ampliadas y emergentes son una de las cosas con las que estamos más orgullosos como proceso. De hecho lo decimos mucho, ¿no? O sea, hay 1 millón y pico de personas que ya tienen condiciones homologables a una clase media. Ahora esa gente, ¿qué te va a pedir? No te va a pedir lo mismo que te pedía el 2005. Entonces tú como Estado tienes que ser capaz, porque eso es la hegemonía, es un proceso que nunca se termina. Tú tienes que saber ir leyendo la realidad, cuáles son las nuevas demandas, las nuevas molestias, las nuevas aspiraciones, y el proceso, digamos, crecer con eso, ampliar las bases de sustentación, porque yo creo que ahora hay que complejizar incluso la idea de que solo los movimientos sociales son la base de sustentación del proyecto popular. Probablemente sean el corazón del proyecto popular, pero esta mejora de las condiciones materiales de vida de mucha gente también ha traído de la mano un proceso de individualización. Entonces tú ya estructuras tus demandas y tus aspiraciones no a través de una organización, probablemente a través de un periódico, a través de la opinión de un amigo, a través de tu deseo aspiracional de tener tú un buen empleo y formar una familia. Yo creo que esas cosas no han tenido una respuesta muy cabal en países amigos. Por otro lado, ha habido una ofensiva conservadora muy grande en Venezuela y en Argentina, y que está intentando tener lugar en Bolivia, como diciendo, bueno, es cierto que Evo hizo cosas bien, pero había un artículo que era increíble de un señor de Renzo Abruzzese en página 7 que era: todo está bien, pero no gracias al MAS.
se ha erradicado la pobreza, has crecido a no sé cuánto, pero esto no, el gobierno no tiene nada que ver. Eso digamos que no tiene ningún tipo de seriedad. Pero yo lo que sí creo es que te muestra que amparado en un discurso de nueva derecha, de alternancia, en plan, esto ya se cumplió bien, ahora nos va a tocar a nosotros. Yo creo que ese proyecto, aparte de ser mentiroso, tiene un problema táctico, que te presenta a las mismas personas que en los 90 lo hicieron mal. Si a mí Samuel Doria Medina o Tuto Quiroga me dicen que son ellos los que van a agarrar la posta de Evo Morales, yo por lo menos sospecharía, ¿no? Claro, claro. Bueno, me tengo que ir a un corte. Enseguida vamos a continuar con mucho más de esto. En el programa hemos decidido hacer unas trivias ahí para que ustedes se pregunten un poquito y nos esperen luego del corte para que nosotros les demos la respuesta y ver si ustedes han acertado. Así que vamos a ver la trivia del día de hoy. Y la trivia dice, ¿cuáles fueron los 4 presidentes con mayor longevidad en la historia de Bolivia? A ver, vamos a ver cuál es la respuesta de estos 4 presidentes en la historia del país cuando volvamos del corte. Los 4 presidentes con mayor longevidad en la historia de Bolivia. Pues bueno, de los 65 presidentes que tuvo nuestro país, solo 4 alcanzaron los 90 años de edad. Ellos fueron Eleodoro Villazón Montaño, que nació en 1848 y falleció a los 91 años. Hugo Vallivian Rojas nació en 1901 y falleció a los 95 años de edad. Víctor Paz Estensoro nació en 1907 y falleció a los 94 años de edad. Y nuestra presidenta Lidia Gayler Tejada nació en 1921 y falleció a sus casi 90 años. Manuel, querido, estoy seguro que definir, hacer política y a la vez ser plenamente democrático debe ser una tarea muy compleja porque el ejercicio político te demanda muchísima administración del poder. Pero cuando yo te veo a ti, la veo a Gabriela, la veo a Valeria, tengo una sensación muy linda de que además el proceso ha tenido la capacidad de insertar figuras jóvenes de la política con mucha visión, con mucho país en la sangre, y eso realmente me motiva. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar por Álvaro y por Evo este 21 de febrero? Yo creo que es importante en el sentido de hay muy pocas condiciones históricas para que emerjan liderazgos como los del presidente Evo. Y en realidad, digamos, los liderazgos son consustanciales a la vida social y a nuestra vida individual. ¿Sabes? Cuando tú creces y
te metes a un equipo de fútbol motivado porque tu amigo juega muy bien y vas a empezar a participar. Eso es, digamos, cierta lealtad, cierta admiración a una figura. Pasa lo mismo con los Boy Scouts, pasa lo mismo en la vida. O sea, no hay que tener ningún tipo de aversión a los liderazgos en la vida social. Son personas que en determinadas coyunturas, pueden ser pequeñas o grandes, encarnan las aspiraciones, las demandas y los sueños de dos personas o de una multitud de personas. Como en Bolivia vivimos una crisis de certezas muy fuerte entre el 2000 y el 2005, es normal que después de esas crisis totales, o sea, se te caía el Estado, se te caía tu familia, se te caía el trabajo, se te caían los partidos políticos, emerjan líderes que sean muy fuertes, que consigan aunar en su historia y en su figura todas estas demandas, estos sueños y estas aspiraciones de muchos bolivianos. La habilidad de un líder y la condición democrática de un líder es que eso siempre es una negociación. En la medida que tú dejes de representar esos sueños y esas demandas o le des respuestas equivocadas, vas a ir perdiendo liderazgo y vas a ir perdiendo gente que te apoye, que te sea leal y que entienda que tú representas bien los intereses de esa gente. Yo honestamente creo que el presidente Morales ha demostrado unas condiciones de liderazgo en la historia de nuestro país inigualables. No es extraño ver que da igual el periódico o la televisión que publique una encuesta a día de hoy, te muestra que la aprobación de Evo supera el 60% a 10 años de ejercicio de poder. Claro. Entonces no es descabellado pensar que a día de hoy todavía el Evo sigue siendo la mejor figura que tiene el MAS para presentarle al país. Pero si solo pensáramos unos diputados del MAS, igual estaríamos equivocados y podríamos decir, bueno, como es el jefe de su partido. Yo te diría que incluso con una visión, no sé, utilitaria, cada vez que este señor se presenta a las elecciones, que es uno de los momentos donde los bolivianos pueden decir, esta es la ruta y esta es la persona que a mí me gusta hoy, Evo siempre concita muchísimos apoyos. Da igual si es un revocatorio, si es una asamblea constituyente, si es una elección general. Entonces, lo que estamos haciendo en el MAS es decir, no es que no hay otra gente que es líder. Gabriela Montaño es una líder. El canciller Choquehuanca también lo es. Entonces, lo que pensamos es, para que se mantenga este esquema, el esquema de gobernabilidad, de estabilidad política, de estabilidad económica, sigue siendo imprescindible Morales. Yo creo que Evo, por sus condiciones específicas, es el único tipo que puede llamar a la Confederación de Empresarios Privados y a la COP, y de dos posiciones irreconciliables, solamente porque es él, y esas cosas pasan una vez cada 40 años, ponerlos de acuerdo. O porque es él, puede conseguir una reunión con Dilma y una reunión con Humala, donde ambos abran la posibilidad a que pase el tren bioceánico por Bolivia. Y ahora que tienes una crisis en América Latina que no hay por qué quitarle importancia, a mí me parece un poco aventurero no intentar apostar por preguntarle a los bolivianos si en esta coyuntura complicada queremos apostar una vez más por ese liderazgo. ¿Sabes? Decían los jesuitas, en tiempo de tribulaciones, mejor no hacer mudanzas. Nosotros vamos a preguntar a los bolivianos si consideran que este esquema, que yo creo que es casi descartado, que ha traído bienestar a los bolivianos y que nosotros entendemos que a día de hoy la figura de Evo es la pieza que hace que ese rompecabezas funcione, si los bolivianos están de acuerdo o no. Pero más allá de esto, es como que una reflexión casi inmediata, ver de un lado y del otro que no hay una sensación de recambio, no hay una sensación de recambio en la oposición, son los mismos que se presentan a las elecciones, son los mismos que se oponen, son los mismos que viralizan cosas. ¿Cómo se construyen liderazgos en un contexto como el de Bolivia? ¿Cómo se sigue? Luego, algún rato tiene que parar, algún rato Evo no va a poder. Claro, ¿sabes? Yo tengo muchos amigos que se decantan o se van a decantar por el no, y yo lo que intento decirles por escrito o en conversaciones es, yo considero que es imprescindible que haya una alternativa al MAS. Lo que pasa es que, aunque resulte paradójico, la construcción de una alternativa al MAS va a suceder más rápido si gana el sí en el referéndum. Porque ¿cuál es el problema que tú tienes? ¿Quiénes están detrás del no? Y no necesariamente decir, está la embajada gringa, tal. Hay figuras de nuestra política que están abanderando el no. De hecho, ha salido Jaime Paz Zamora, ha vuelto de su descanso Juan del Granado.
¿Por qué? Porque todas estas figuras que cuando van a elecciones los bolivianos les dan la espalda, ahora piensan que tienen un escenario donde van a obtener una votación y todos van a pelear esa paternidad del no. Entonces, ¿qué te asegura eso? Que políticos, prácticas y discursos que los bolivianos pensábamos que habíamos dejado atrás, van a intentar tener oxígeno para el 19. Yo, si fuera Luis Revilla o Soledad Chapetón, por supuesto que votaría que sí en el siguiente referéndum, porque no va a haber manera de mover a Tuto Quiroga, a Doria Medina o a Rubén Costas en la medida que él no tenga un buen resultado. ¿Y qué va a pasar? Que discursos y prácticas viejas que no representan a la mayoría de los bolivianos van a cobrar una vida artificial. Yo por eso les digo a mis amigos que se quieren decantar por el no, es evidentemente importante construir una alternativa al MAS, para que el MAS se esfuerce, para que haga mejor las cosas, para que sintamos la competencia aquí detrás. Pero para construir esa alternativa, aunque suene extraño, hay que votar que sí, porque es necesario jubilar de una vez a toda esta gente. Sí, en esta búsqueda de alternancia, en esta búsqueda de nuevas alternativas, en este revisar los procesos y todas las cosas que han sucedido, ¿cuáles deberían ser los ajustes que pasen después del 21 de febrero? Después del 21 de febrero todo va a seguir así, tenemos el presidente, tenemos una gestión que tiene que ir hasta el 2020, eso ya lo hemos escuchado, pero ¿cuáles son las alertas que tú sientes que se han despertado realmente en este proceso de llamar al referéndum del 21 de febrero? Si me permite solamente un apunte para terminar lo anterior. Sí, por favor. Yo creo que hay un curioso enfrentamiento entre la alternancia y la alternativa. Porque la alternancia se gana cuando tú construyes una alternativa. Claro. O sea, no se gana la alternancia por generosidad estatal. Claro. Porque parecería que a Doria Medina, a Tuto, a esas viejas figuras, si tú le dices, bueno, ahora te toca por la alternancia, no le importa si hay elecciones, si lo apoya 10%, tal. La alternativa se tiene que construir. Y ahora, ¿qué alertas se han despertado? Para mí se han despertado las alertas de pensar, voy a insistir en lo mismo, que ciertos discursos y ciertos políticos que no supieron hacer las cosas bien, están intentando ganar horas extras. Cuando yo veo a Jaime Paz Zamora decir que la privatización de las empresas fue una medida de defensa contra el Fondo Monetario Internacional, estamos un poco locos. Cuando yo veo a Carlos Mesa, a quien recalco que aprecio y respeto, decir que Evo Morales le debe a Goni más de lo que está dispuesto a reconocer, una cosa es la reflexión histórica, decir la construcción institucional de los 90 tal, pero no puedes decir que Evo le debe a Goni el mismo Goni que lo echó del Parlamento en 2002. Entonces, ese tipo de discursos y ese tipo de figuras, para que sigamos avanzando en la construcción democrática del país, tiene que ser jubilada por los bolivianos. Esa es la alerta que a mí me ha despertado. Ahora habrán otras alertas que podemos conversar dentro del MAS, ¿no? Sí. Pero lo podemos hacer en el próximo corte, en el próximo bloque. Ahora volvemos. Último bloque de La Comunidad Decide, y estamos con Manuel Canelas. Manuel, amenazas dentro del MAS. Yo creo que digamos que la amenaza es más o menos transversal como diagnóstico, y es que en política no hay nada irreversible. ¿Sabes? Esa gente que, incluso nosotros que decimos, bueno, ya hay conquistas sociales donde ya no hay marcha atrás, la participación de los indígenas en condiciones de igualdad no va a dar marcha atrás. Yo creo que ahí hay cierto convencimiento de parte de nosotros del MAS, que además le hace el juego a cierto discurso de la oposición, de decir, no, ya cumplieron y ahora venimos nosotros. Yo creo que el ejemplo argentino es un ejemplo claro de lo fácil que es dar marcha atrás a lo que uno pensaba irreversible. En 3 meses Macri ha demostrado que la nueva derecha argentina tiene muy poco de nueva y tiene mucho de derecha. Y ha mostrado cómo es posible encarcelar a una dirigente social y que no pase nada, despedir a 70.000 funcionarios solo por una supuesta vinculación con el kirchnerismo y no pase nada. Entonces yo creo que la alerta para la gente del MAS es no confiarse, no creer que las tareas, por mucho que parezca que han cerrado una etapa, ya son irreversibles. ¿Eso te obliga a qué? A un ejercicio de imaginación, de no dejar de estar de algún modo presente en la calle, de leer lo que ahora le preocupa a la gente para ir ampliando y consolidando. ¿Sabes? Íñigo Errejón es uno de mis mejores amigos de toda mi vida.
y siempre conversamos mucho cada vez que nos encontramos o por donde podemos. Y él ejemplificaba muy bien cuando estuvimos juntos en Ecuador en agosto, y de claro, es un falso debate el debate entre estabilizar y avanzar. Y a veces los gobiernos que están mucho tiempo en el poder, no es el rollo de, uy, la democracia peligra. Aquí había gobiernos que duraban 2 años y robaban más que gobiernos que duran 20. Pero lo que sí es cierto es que a veces puedes caer presa de la idea de, mejor ahora no hagamos estas cosas y estabilizamos. Mejor conservamos esto y tal, y luego vamos a ver si avanzamos un poco más. Íñigo decía bien, es un falso debate, porque uno estabiliza en tanto en cuanto avanza. Entonces, ese es un peligro para el MAS. Pensar que las cosas no tienen marcha atrás y de algún modo ser medio presas de un discurso que empiece y termine en la defensa de lo hecho, que empiece y termine en la defensa de la estabilidad y no sea un poco más ambicioso, ¿sabes? Y proponga una agenda de futuro con las demandas que los bolivianos tienen hoy. Siempre tienes que tener un pie en el sentido común, porque no vas a plantear lo que algunos amigos ambientalistas quisieran, que la ecología sea la religión por decreto. Sí, seguramente podrías aprobar el decreto y no tendrías condiciones materiales para que los niños vayan a un hospital. Pero siempre tienes que tener un pie en el sentido común y un pie en la ambición de lo que puedas avanzar. Entonces yo sí creo que hay que tener cuidado con eso, con cierta trampa de pensar que hay cosas que no dan marcha atrás, y cierta trampa también de decir, bueno, la estabilidad, nosotros hicimos esto y ya no sabemos bien si prometemos algo más. Okay. Me quedan unos pocos minutos y hemos analizado un montón y no te doy el espacio a lo mejor para realmente hacer y decir un poco lo que es su agenda. ¿Por qué la gente tiene que votar sí el 21 de febrero? Un poco por lo que hemos dicho, ¿sabes? Yo creo que se han dado un par de factores en Bolivia que alguien diría estabilidad en diferentes campos, estabilidad política, económica y social que están interrelacionadas. La pieza fundamental para que esas cosas cuajen, de algún modo la condición que generó la causa de esas estabilidades fue el liderazgo del presidente Evo, y eres el único proyecto de país que puede decirle a los bolivianos, ahí vamos a ir el 2020 o el 2025 a cumplir ciertas metas. Yo honestamente creo que en la medida que no hay una alternativa de país, es un poco arriesgado rifarnos esto en una situación de crisis como la que hay en América Latina. Yo creo que los números están, no me gusta parecer un ministro de Hacienda con todo el aprecio para Luis Arce, yo sobre todo te diría, tienes condiciones para plantearte ambiciones y sueños que corresponden con lo que los bolivianos quieren hoy. En ese esquema sigue siendo imprescindible la figura de Evo Morales. Yo creo que por eso es importante votar que sí, y él sí, de paso, va a ayudar a construir una alternativa al MAS lo más pronto posible, que se retiren de una vez del escenario estos discursos, estas prácticas que representa un Rubén Costas o un Samuel Lorenzo. Lo último, querido Manuel, en esta vorágine de las idas y vueltas de las acusaciones del pasado y las acusaciones del presente y todo esto, hay una sensación de como temor en la gente, como que desgaste en el tema político, y sí es sano y sí es bueno invitarlos a votar. Sí, por un ejercicio netamente democrático. ¿Por qué la gente tiene que ir a votar? No, la gente tiene que votar, ambas opciones son democráticas, ambas opciones son legítimas. Por supuesto, todos los actores políticos, oficialistas, opositores, es una exigencia que estemos a la altura de aceptar ambos resultados. Y sí concuerdo en que después del domingo 21, con el resultado que sea, hay que salir un poco del tema de campaña, de la polarización muchas veces ficticia, pero que termina irritando la vida común de un ciudadano preocupado por su trabajo, por su familia, por sus hijos, y dedicarnos a lo que hay que dedicarse. Esto es importante. Yo no quiero, digamos, decir que solo porque soy oficialista creo que la oposición contaminó mucho la campaña, pero esta última semana ha sido especialmente tóxica, y yo creo que es una reflexión
para tener en cuenta. O sea, hay otras maneras de intentar ganar una discusión, hay otra manera de argumentar legítima del no, que no pasa por lo que han hecho algunos colegas de la oposición esta semana. Entonces, después del domingo, lo que toca al oficialismo y a la oposición es aceptar los resultados, en caso de que no sean favorables, cumplir con el plan de desarrollo por el que nos votó la gente y que vamos a presentar mañana, y en caso de que la oposición consiga la victoria del no, un ejercicio de responsabilidad, no es un revocatorio, esperemos que no quieran encima tumbar al presidente en plena crisis económica, y que se afanen un poco en jubilar viejas personas y en construir una alternativa. Manuel, muchísimas gracias, ha sido verdaderamente un placer conversar contigo este tiempo, ¿sí? El día de mañana en la comunidad de CIDE va a estar Oscar Huanca, presidente del Consejo Municipal de la ciudad del Alto, y va a estar Vilma Aranoca, concejal por el Movimiento al Socialismo, también del gobierno municipal del Alto. Nos vamos a dar el espacio para, en su tiempo, cada uno pueda esgrimirnos un poco su visión, sus criterios y el por qué se debería votar o por el sí o por el no. Que todos vayan juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo, que a nadie le falte nada.